Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Vergara Bustamante, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura Promoción y Educación para la Salud, con matrícula ES 152-120-78-93 del octavo semestre de la asignatura Estimación y Comunicación de Riesgos, a cargo del maestro Rodolfo Carlos Arriaga de Mesa, en la unidad 2, Comunicación de Riesgos, en la actividad Evidencia de aprendizaje, estimación de riesgos y políticas públicas. El día de hoy es 7 de marzo de 2019. El interés por los riesgos para la salud ha existido a lo largo de toda la historia. En el campo del análisis se centra en la definición, cuantificación y caracterización de las amenazas para la salud humana y para el medio ambiente, referido a un conjunto de actividades que en términos generales se conoce como evaluación de riesgos. Aunque la evaluación de los riesgos en el campo de la salud tiene su raíz en el sector ambiental, se elaboró como un método sistemático para comparar problemas ambientales que plantean distintos tipos y grados de riesgo para la salud. En el campo de la salud, es un método sistemático útil para estimar y comparar la carga de morbilidad y traumatismos debido a diferentes riesgos. El riesgo sanitario se refiere a una medida de los posibles perjuicios para la salud de una población concreta derivados de la ocurrencia de una situación peligrosa, como por ejemplo la aparición de una pandemia o los efectos de ciertos factores ambientales. Otras definiciones de riesgo es la prevalencia del riesgo, que es la proporción de la población que está expuesta a un determinado riesgo. El riesgo relativo, que es la probabilidad de un resultado sanitario adverso en las personas expuestas a un riesgo determinado en comparación con las que no están expuestas. La carga atribuible es la proporción de la carga actual de morbilidad o traumatismo debido a una exposición anterior, y la carga evitable proporción de la carga futura de morbilidad o traumatismo que puede evitarse si se reducen los niveles de exposición actuales y futuro. Las primeras estimaciones mundiales de la carga de morbilidad y traumatismos atribuibles a diversos factores de riesgo fueron las exposiciones al medio ambiente, como por ejemplo el agua insalubre, de comportamientos humanos, el consumo de tabaco, o en relación a los estados fisiológicos, los padecimientos de la hipertensión, el padecimiento de la hipertensión. En México, al estimar la carga de morbilidad derivada de distintos factores de riesgo, se puede obtener un panorama general del papel relativo de los distintos riesgos para la salud de la población. Según el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en nuestro país las principales causas de morbilidad en el 2018 fueron las enfermedades del aparato cardiovascular, y entre ellas, bueno, aquí pongo como por ejemplo en esta tabla las enfermedades isquémicas del corazón. La enfermedad isquémica del corazón presenta una elevada morbilidad y mortalidad actualmente en nuestro país. Como bien sabemos, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo y en nuestro país. Su índice actual es el 19% del total por todas las causas. Aquí igualmente lo tenemos referido, ¿sí? En nuestras gráficas, la mortalidad prematura por todas las causas representa el 19% en relación a la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares en mujeres y hombres también difiere. En las mujeres, en los hombres representa el 25.94 y en las mujeres representa el 42 y en hombres el 58. Un ejemplo de esta utilidad de estimación es esta estrategia, por ejemplo, en la estimación y manejo del riesgo cardiovascular. La estimación del riesgo cardiovascular es una recomendación realizada por múltiples organismos y sociedades científicas. Esta estrategia se considera la más coste efectiva para abordar la prevención primaria cardiovascular en las personas con factores de riesgo que aún no han presentado síntomas de enfermedad cardiovascular o son asintomáticas.
Por ejemplo, la Sociedad Internacional de Hipertensión junto con la Organización Mundial de la Salud hacen una propuesta de una tabla de predicción para estimar el riesgo, ¿sí?, aplicable en contextos en los que se puede determinar el colesterol sanguíneo. El propósito de esta es la clara evidencia que la prevención cardiovascular a través del manejo adecuado de los factores de riesgo reduce la mortalidad y la morbilidad de las cuestiones cardiovasculares. Aquí tenemos la herramienta que está propuesta por la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Hipertensión. A continuación, les voy a prestar un pequeño video en relación a la cardiopatía isquémica. Dice que la produce, las arterias coronarias se van llenando de placas de colesterol y le impide el paso a la sangre. Otras de las causas puede ser la disección de la arteria, la ruptura. ¿Y qué molestias da? El dolor en el pecho durante el esfuerzo principal, la falta de aire. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la diabetes. ¿Cómo se diagnostica? La historia clínica es fundamental, el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo. ¿Cuál es su tratamiento? Recuerda los cambios de estilo de vida, los medicamentos, el control de factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué cuidados debo de tener? No suspender el medicamento, una rehabilitación cardíaca. Que si tengo otra molestia, pues no suspender el medicamento, no automedicarse, ¿sí? Bueno, como bien dijimos hace rato, nuestra herramienta que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud tiene unas recomendaciones para la prevención de enfermedades de acuerdo a las estimaciones que hacen mediante esta herramienta. Por ejemplo, aquí pone, cuando un riesgo es menor al 10%, los individuos de esta categoría tienen un riesgo bajo. Un bajo riesgo no significa insuficiencia de riesgo. Sin embargo, se sugiere un manejo discreto centrado en los cambios del modo de vida. Si el riesgo es menor de 20%, los individuos de esta categoría tienen un riesgo moderado de sufrir episodios cardiovasculares. En tanto, por ejemplo, ya si hay un riesgo mayor al 30%, los individuos de esta categoría tienen un riesgo muy alto de sufrir episodios cardiovasculares, por lo que la estimación del riesgo cardiovascular va a ayudarnos a establecer las estrategias de prevención. Entre ellas son, igual la propuesta de esta herramienta es el abandono del tabaco. En el caso de los fumadores, se les alentará a que no empiecen a fumar. Los profesionales sanitarios deberán de aconsejar finalmente a los fumadores que dejen de fumar y prestarles apoyo en el proceso. La reducción de riesgos y comportamientos son muchas estrategias de reducción de riesgos, comprenden un componente de cambio conductual. Igualmente, aquí también dentro de las mismas propuestas y de esta herramienta tenemos los cambios dietéticos que se deben alentar con firmeza a todos los individuos a reducir la ingesta total de grasas y la ingesta de grasas saturadas. La ingesta total de grasas debe reducirse hasta aproximadamente un 30% total de las calorías. Se debe alentar firmemente a todos los individuos a reducir la ingesta de sal al menos en un tercio de ser posible. Se debe de alentar a comer menos de 400 gramos de día de frutas y verduras variadas, así como cereales y legumbres. Aquí les vuelvo a presentar otro video en cuestión de las estrategias de prevención. Deja de fumar. Bebe con moderación. Haz deporte. Y sobre todo, vigila tu salud. Te lo decimos de todo corazón. Plan de prevención de enfermedades cardiovasculares de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. Generalitat. Bueno, como vemos, estas estrategias están orientadas a reducir los riesgos en el conjunto de la población y las dirigidas a los individuos que la componen. Entre las premisas figura la intervención del gobierno, medidas técnicas como por ejemplo las campañas de promoción sanitarias
dirigidas al público en general. Esto lo hacen para efectivamente hacer las estrategias preventivas y reducir estos riesgos. Es imprescindible que las personas necesiten saber a qué riesgos sanitarios se enfrentan y qué medidas pueden adoptar para proteger su salud y sus vidas, por lo que es esencial facilitar la pronta y frecuente información precisa en un idioma sencillo que entiendan, emplear medios de cauce para comunicarse que les sean familiares y dignos de confianza para que puedan tomar decisiones, por lo que la comunicación de riesgo es muy importante, al igual que la estimación, ya que es una estrategia también eficaz que contribuirá a su vez a que los consejos se emitan y sean pertinentes y fidedignos y aceptables, que las personas comprendan y adopten actitudes y medidas de protección que correspondan. La relación de la estimación de riesgos en las políticas públicas, desde el Marco General de Gobernabilidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, se refiere a la existencia de una normativa adecuada para la organización y coordinación de la gestión en cada país, la cual incluye tanto la normativa específica en gestión del riesgo de desastre como las normas habilitadoras territoriales sectoriales que garanticen su viabilidad. De acuerdo al informe nacional en el 2015 emitido por el Banco Interamericano del Desarrollo, señala que los avances en la implementación de la Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres en México están soportados en estudios técnicos de evaluación del riesgo de desastres. A la fecha, el país cuenta con un sistema de estimación de pérdidas para el riesgo federal, un modelo de evaluación probabilística del riesgo de desastres que considera los principales activos públicos que cubre el Fondo Nacional de Desastres, que proporciona modelos de posibles daños por desastre con el objeto de perfeccionar las estrategias para el financiamiento, y es aquí la importancia de la estimación del riesgo. Según el informe nacional en el 2015, igual emitido por el Banco Interamericano, México incluye en su agenda de gobierno y formulación de la política el grado de reconocimiento y aceptación del problema público y el compromiso que para su solución y el nivel de presión política y social reciben las instituciones. La gestión de riesgo y desastre y gobernabilidad política pública se evidencian en la gráfica matricial de la intervención por parte del gobierno de las políticas públicas, donde se analizan las fases de la política pública y se analizan los componentes que se caracterizan de los procesos de reforma de una adecuada política pública en la gestión del riesgo de desastre. Aquí tenemos la tabla donde está descrito las fases de las políticas públicas, los componentes de reforma que van desde el marco de la general de la gobernabilidad, la identificación del riesgo, la reducción del riesgo, los preparativos de respuesta y la planificación junto con la protección financiera. Igualmente se hace la inclusión de la agenda de gobierno en la formulación de políticas, en la coordinación articulada de la central de la política, la definición de las responsabilidades sectoriales, las responsabilidades territoriales y la implementación de la política y la evaluación de esta. En conclusión, en este mundo globalizado actual, las enfermedades de los individuos, las poblaciones, se manifiestan de forma compleja, por lo que el aspirar a un estado de salud óptimo se convierte en un fenómeno que requiere múltiples acciones y un abordaje que reconozca la naturaleza socioecológica de la estimación de los riesgos de salud, de los problemas asociados al proceso de la salud-enfermedad en nuestro país. Y pues muchas gracias. Por eso es todo. Gracias, muy amable.